La Interestatal 95 es una de las autopistas más transitadas de los Estados Unidos, pero en 1994 este asfalto se convirtió en una ruta de caza de un depredador implacable. 6 hombres cometieron el mismo error: abrirle las puertas de su casa a un joven carismático que parecía necesitar ayuda. Ninguno sobrevivió para contarlo. Esta es la anatomía criminal de Gary Ray Bowles, el asesino de la I-95. Hoy analizamos cómo el trauma, el odio y una perturbadora firma psicológica crearon a uno de los asesinos en serie más buscados por el FBI. Quédate hasta el final porque su perfil psicológico te helará la sangre. Para entender la mente de Gary Ray Bowles, debemos viajar a su infancia. Criminológicamente, los asesinos en series no nacen en el vacío. Gary nació el 25 de enero de 1962 en Clifton Forge, Virginia. Su padre murió antes de que él naciera y su madre se casó sucesivamente con hombres violentos y alcohólicos. El abuso físico en su hogar era a diario. A los 13 años el joven Gary llegó a su límite. En un acto de desesperación golpeó a su padrastro en la cabeza con un ladrillo, dejándolo gravemente herido. Gary huyó de casa. Esperaba el apoyo de su madre, pero ella eligió quedarse con el abusador. Gary estaba completamente solo en las calles. Sin hogar ni educación, Gary recurrió a la prostitución callejera para sobrevivir, ofreciendo compañía a hombres homosexuales en el circuito de buscavidas o hostlers. Aunque él siempre se identificó como heterosexual, este estilo de vida basado en la degradación y la supervivencia sembró una bomba de tiempo en su mente, un profundo resentimiento que tardaría años en estallar. ¿Cuál fue el detonante? A principios de los años 90, Gary intentó rehacer su vida. Tenía una novia y esperaban un hijo, pero todo se derrumbó cuando ella descubrió su pasado en el trabajo sexual. Lo dejó y abortó. En la mente distorsionada de Gary, la culpa no fue de sus actos, sino de los hombres homosexuales. La rabia acumulada por 20 años encontró un objetivo. Así comenzó su modus operandi. En marzo de 1994, Gary no atacaba en callejones oscuros, utilizaba la manipulación de la confianza, frecuentaba bares gay a lo largo de la autopista Interestatal 95. Con su apariencia atractiva y su fachada de hombre desamparado, lograba que hombres generosos y adinerados lo invitaran a sus casas, ofreciéndole comida, trabajo o un techo temporal. Pero una vez dentro de la casa, cuando la víctima bajaba la guardia o se dormía, el huésped se convertía en verdugo. Y aquí es donde entra el análisis forense más perturbador. Su firma criminal, Gary Ray Bowles, no solo mataba para robar, ejercía lo que en criminología se llama overkill o un uso desmesurado de la violencia. Golpeaba a sus víctimas con una fuerza salvaje utilizando objetos pesados del hogar como rocas de jardín. Sin embargo, el sello más macabro de sus crímenes era el método de asfixia. Bowles introducía trapos, toallas enrolladas, papel higiénico e incluso hojas secas profundamente en las gargantas de sus víctimas. Psicológicamente esto reveló un deseo absoluto de silenciar por completo a la persona, una proyección del asco y la homofobia internalizada que sentía hacia sí mismo y hacia el estilo de vida que se vio obligado a llevar en su adolescencia.
mataba en ellos lo que tanto odiaba de su propio pasado. De marzo a noviembre de 1994 dejó un rastro de 6 cuerpos entre Florida, Georgia y Maryland. El pánico se extendió por el corredor del Interestatal 95 y el FBI colocó a Gary Ray Bowles en la lista de los 10 fugitivos más buscados del país. Se convirtió en una prioridad nacional. Como suele ocurrir con muchos asesinos seriales, el exceso de confianza fue su ruina. En noviembre, tras asesinar a su sexta víctima, Walter J. Hinton, en Jacksonville, Gary intentó usar una identidad falsa. Sin embargo, cometió el error amateur de dejar una identificación real en la escena del crimen. Pocos días después, la policía lo acorraló. Al verse atrapado, no luchó. Confesó los 6 brutales asesinatos. Bowles pasó 25 años en el corredor de la muerte de Florida. Su defensa intentó apelar la sentencia argumentando que los abusos de su infancia le habían provocado daño cerebral y un coeficiente intelectual limítrofe. Pero la frialdad y el cálculo de sus crímenes pesaron más. El 22 de agosto de 2019, a los 57 años, Gary Ray Bowles fue ejecutado mediante inyección letal. El caso de Bowles sigue siendo un ejemplo clásico de cómo un entorno infantil destructivo puede moldear a un monstruo, pero también de cómo la mente criminal busca justificar sus peores instintos, proyectando su propio odio en los demás. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que el sistema falló al no protegerlo cuando era un niño maltratado de 13 años o su crueldad borró cualquier espacio para la piedad? Déjame tu opinión en los comentarios, dale un me gusta si te apasiona el análisis criminal y suscríbete para más expedientes oscuros. Hasta la próxima.